Olá a todos, tudo bem? Estou aqui com o Wilson e ele vai falar agora sobre plataforma de prototipação em IoT. Seja bem-vindo, Wilson. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Antes de todo, un honor estar acá y tener la invitación de poder palestrar este año en este evento online maravilloso. Y bueno, vamos a hablar sobre plataformas de prototipo en IoT y los diferentes, vamos a decirles, productos y plataformas y entornos que tenemos para prototipar nuestras ideas de acuerdo a qué esté enfocado cada uno. Me presento, mi nombre es Wilson Oviedo H. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática y actualmente llevamos con un socio un emprendimiento dedicado a la automatización industrial. Entonces estamos muy metidos en esa área y solemos desarrollar pequeños proyectos enfocados a la industria. Entonces, eso es todo de mi parte y vamos con el tema. ¿Por qué prototipar? Uno de los principales problemas que uno tiene al momento vamos a decir, desarrollar un producto es probar la idea. Siempre cuando tenemos una idea, nos apresuramos y solemos cometer el error de querer desarrollar de primera el producto. Es decir, comenzamos ya con el producto final. Cuando siempre que se desarrolla un producto está la problemática de que desarrollas un producto y siempre por el camino le vas agregando cosas. Entonces eso se convierte en un problema al momento de desarrollar porque no llegas a probar bien la idea y genera contratiempos, hasta inclusive pérdida de dinero, en el sentido de si no se compra el hardware adecuado hay que recomprar todo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante prototipar. Es mejor probar la idea, perder unos pocos días o meses de lo que lleve el proyecto afinando la idea y luego ya podemos pasar al producto final. Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué está enfocado nuestro proyecto? Existen diferentes enfoques que puede tener nuestro proyecto, desde acciones básicas, como podrían ser leer simples sensores y actuar en consecuencia. Puede ser sencillamente controlar uno que dos dispositivos actuadores, si es leer sensores en campo, si es que hay que reconocer imágenes, patrones, hay que reconocer objetos. Entonces, todo depende del enfoque que le demos a nuestro proyecto para saber qué plataformas elegir. Si es que tenemos un proyecto de acciones básicas que tiene que leer algunos que otros sensores, tiene que, por decir, enviar X datos, procesar, y de repente si llega a X temperatura, activar un sistema de riego, un sistema de ventilación, un sistema de refrigeración, dar una alerta. Esas son acciones que no requieren de mucho, vamos a decir, consumo de capacidad de computación. Entonces, no hay la necesidad de utilizar un hardware muy potente en procesamiento para este tipo de cosas. En estos casos, generalmente prototipar la idea conviene hacerlo con el típico Arduino, con el típico de repente la Blue Pill, Arduino Nano, Lollipop. Hay diferentes, vamos a decirle, versiones que están enfocadas a diferentes, vamos a decirle, entornos. Comenzamos con el Arduino Mega, que es una de las versiones de Arduino tradicionales que tiene más entradas y salidas. Tiene básicamente entradas y salidas digitales, PWM para control variable, por así decir. Tiene entradas analógicas bastante extensas. Están las Arduino Uno, que son, vamos a decirle, la versión más pequeña del Arduino Mega, que tiene prácticamente los mismos periféricos, pero a un número más limitado, ¿verdad? Y luego están, por ejemplo, la Blue Pill, que se ha vuelto muy famosa últimamente, que es justamente por su capacidad de que es 32 bits. Comparando con el Arduino Mega, si ponemos a compararlo, un Arduino Mega tiene 8 kilobytes de RAM. En cambio, si nos vamos a la Blue Pill, automáticamente supera por 10 esa capacidad. Tiene básicamente 20 kilobytes, o sea que supera bastante en cuanto a capacidad. Eso significa que le podemos meter más código, más funciones
y significa que puede hacer más procesamiento que el Arduino Mega, por ejemplo, ¿verdad? Pero tiene un número limitado de pines. Otra de sus ventajas también es que tiene varios puertos. Por ejemplo, tiene el puerto CAN, que es un protocolo, o sea, un puerto utilizado para comunicaciones en los vehículos. Tiene I2C, tiene LIN, SPI, UART USB nativos. O sea que eso es una ventaja enorme porque básicamente te permite conectar permite realizar una conexión USB directamente desde el módulo. Entonces, y su precio no es muy caro. Entonces, ahí tenemos lo que serían los básicos para opciones básicas que necesitamos hacer cosas que no requieran de mucho esfuerzo. Entonces, están estas plataformas. Luego tenemos si nuestro proyecto necesita algo de conectividad Wi-Fi, si necesita conectividad Bluetooth, si necesita algo como eso, tenemos estas opciones. Básicamente tenemos, empezando por arriba, la ESP32. La ESP32 se volvió muy famosa últimamente por su capacidad de conectarse a Wi-Fi y que además tenga Bluetooth Low Energy integrado, es decir, que nos permite hacer ya esas conexiones de Wi-Fi y Bluetooth en una misma placa y a un costo muy bajo. La única desventaja que trae es que, por ejemplo, o sea, una de sus desventajas es que en sus entradas analógicas no son lineales, es decir, que si queremos de repente conectar un sensor y necesitamos que la lectura sea de precisión, se convierte en un problema porque la entrada analógica no es tan lineal que digamos, entonces acabamos teniendo lecturas inciertas. Pero para propósitos generales como encender, apagar, enviar datos, ya que posee una conexión Wi-Fi, es posible enviar datos, por ejemplo, a un sistema de cloud computing, a una base de datos e interconectarse con otros equipos que estén en la misma red. Entonces, todo eso es una ventaja que él nos ofrece y a un costo relativamente muy bajo. Está la ESP8266, que en este caso es la versión ESP01, que es una versión muy pequeña que está enfocada a dispositivos que no requieran de 2 o 3 acciones, porque básicamente tiene de pines utilizables dependiendo de cómo esté configurado. Tiene de 2 a 3. Entonces, es todo lo que podemos utilizar en el momento de hacer nuestro proyecto. De repente podría servir para hacer una activación, desactivación de alguna cosa, o leer un sensor y enviar a la internet, ¿verdad? Entonces, esa es una de sus ventajas. Luego tenemos la Mini Node MCU, que es una versión del ESP8266, pero un poquito más robusta, ¿verdad? Con más pines, etc. Y luego tenemos una de mis favoritas, que es la Particle Photon, que básicamente es un dispositivo también que tiene conectividad únicamente de Wi-Fi, pero tiene una de sus ventajas, y creo que la que más me gusta, es que de manera nativa ya trae integrado el protocolo OTA. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de los otros dispositivos, este dispositivo puede estar, ponerle al otro lado del mundo, puede estar conectado a internet y nosotros podamos actualizar su código desde donde estemos, es decir, sin necesidad de irnos y conectarnos físicamente al dispositivo para poder visualizar lo que está pasando ahora. O sea, digo, para intercambiar el código. Pero si hay una falla o hay una mejoría, nosotros podemos acceder de manera remota al dispositivo sin necesidad de tener una conexión física, cosa que no pasa con los otros dispositivos, ya que debemos de irnos físicamente y conectarnos con un cable para cargarle el código. Eso facilita mucho al momento de tener un proyecto, de repente, por ejemplo, una estación meteorológica y que esté conectada a una red en medio del campo, y básicamente, si tuviéramos cualquiera de las otras plataformas, necesitaríamos ir físicamente a corregir cualquier falla, cosa que no pasa con el Particle Photon. Luego tenemos la AVR IoT, que es una versión de placa IoT de Microchip, que es bastante robusta y tiene algo que los demás no, que él trae un sistema de encriptamiento ya de hardware, es decir, para hacer la parte de seguridad trae mucho más reforzado que los otros. Eso es algo muy importante que hay que llevar muy en cuenta al momento de desarrollar un producto, y es que tiene que ser seguro, porque no podemos conectar, por ejemplo, una casa inteligente y usar, por ejemplo, una conexión a Wi-Fi directo y a una conexión a una aplicación directamente, porque eso puede poner en riesgo la privacidad del que tenga instalado los equipos. Entonces es muy importante tener la parte de seguridad bien cubierta. Y esta placa es una de las que ya trae integrado de hardware el sistema de encriptamiento, entonces te permite manejar certificados, etcétera, para poder hacer que tu aplicación sea más segura ahora.
Luego tenemos para proyectos que estén, vamos a decirle, más alejados de las ciudades, que estén más enfocados al campo, tenemos las GSM. Las GSM son módulos que permiten la conexión directamente a una red de telefonía celular. Es decir, que nosotros podíamos estar en el campo, en algún lugar alejado. Siempre y cuando haya cobertura GSM, vamos a conseguir enviar datos, etcétera. Estos módulos, todos ellos permiten envíos de datos a la Internet a través de protocolos conocidos como son HTTP. Algunos de ellos ya traen librerías para implementar con MQTT. Entonces son bastante versátiles al momento de hacer ese tipo de aplicaciones, especialmente para zonas muy alejadas. Y también existen sus varias versiones. Estas básicamente son módulos, o sea que tienen solamente la parte de GSM y hay que interconectar a un microcontrolador para poder realizar, vamos a decir, el control, que generalmente se utiliza a través de comandos AT. Entonces, cada módulo, cada fabricante tiene su propio manual de comandos para manejar estas placas. Excepto esta, que es la Arduino 0, esta trae un integrado, o sea, ya trae el microcontrolador y el módulo juntos. Entonces, está todo en una misma placa, ¿verdad? Y luego está la Particle Electron, que es una versión de la Particle Photon que vimos anteriormente, pero versión GSM, lo que te permite hacer las mismas funcionalidades como cargarle código desde la nube, es decir, entras, editas el código y cargas, no importa dónde esté tu módulo, siempre y cuando tenga conexión, podrás actualizar cualquier firmware que quieras introducir. Luego tenemos la computación on-board. Existen aplicaciones que se necesita más potencia de cálculo para realizar. Por ejemplo, manejar una base de datos local, manejar pequeños procesamientos de imágenes, de repente hacer autenticación con una red de computación en las nubes. Entonces, en esos casos están la computación on-board. La ventaja de esto es que son computadoras totalmente funcionales, es decir, tienen periféricos, tienen procesador, tienen memoria RAM, tienen puertos de conexión y básicamente ejecutan sistemas operativos de alta gama, como podrían ser, por ejemplo, un sistema operativo basado en Linux. Pueden ejecutar sistemas operativos basados en Windows también, sí, pero están optimizados generalmente para correr en sistemas Linux, ¿verdad? Entonces, tenemos la Asus Tinkerboard, que es una propuesta de Asus que tiene procesamiento bastante potente y soporta hasta inclusive resoluciones como resoluciones de 1080, Ultra HD, etc. Entonces, eso es una gran ventaja que nos ofrece esta placa. Y soporta dos monitores tranquilamente, no tiene ningún problema con eso. Tiene Wi-Fi integrado con la última propuesta que hicieron, que es la Tinkerboard 2. Luego está la Raspberry Pi 0, que es una versión reducida de la Raspberry Pi, que es básicamente para utilizar en ambientes un poco más pequeños, pero que mantiene igual la potencia de cálculo. Luego tenemos la Raspberry Pi, que es la conocida, que es la más popular, de hecho, que ejecuta un sistema generalmente basado en Debian y básicamente el procesador que lleva esto en las primeras versiones, que sería la Raspberry Pi 1, en sus primeras versiones llevaba un procesador que utilizaba el iPhone 5, si no mal recuerdo. Entonces actualmente evolucionaron bastante y hoy en día ya tienen hasta inclusive dos puertos para vídeo, tienen inclusive Ethernet de alta velocidad y todas esas mejorías que le fueron haciendo por el tiempo. Luego tenemos la Orange Pi, que es básicamente también una computadora un poco más compacta y está bastante optimizada para correr sistemas operativos como por ejemplo podrían ser sistemas operativos Android, que es para lo que más se usa, ¿verdad? Si se requiere de un sistema operativo basado en Android, entonces la Orange Pi es una de las que está mejor adaptada para eso. Luego tenemos la Latte Panda. La Latte Panda es básicamente una computadora también totalmente funcional. Existen varias versiones, desde 2 GB de RAM con 32 de almacenamiento interno. Una de las diferencias con los otros es que este ya trae su almacenamiento integrado, es decir, los demás hay que
hay que insertarle una tarjeta SD para poder darle, vamos a decirle, almacenamiento y guardar el sistema operativo, etcétera. Esta placa ya no necesita de eso. Entonces, esa es una de sus ventajas que tiene. Todas ellas tienen diferentes aplicaciones, por así decir. He visto, por ejemplo, proyectos en la Tepanda para reconocimiento facial, etcétera, que funciona bastante bien, son bastante fluidos. El Raspberry Pi está más enfocado a escritorios, o sea que por más de que también podamos hacerle correr servicios de bases de datos, etcétera, para interfaces de escritorio está bastante bien enfocado, corre bastante bien. La Asus Tinkerboard está muy enfocado a la parte de audiovisual, es decir, la resolución que te muestra de los videos, etcétera. Entonces, de repente en dispositivos que sean de marketing, etcétera, lo ideal sería la Asus, por ejemplo, porque está más enfocado a eso. Para pruebas con sistemas operativos, etcétera, la Orange Pi es una de las elegidas. Luego tenemos lo que viene a ser IoT, pero mezclado con lo que sería inteligencia artificial. Esta es una esto es algo relativamente nuevo. Hace poco que se empezó vamos a decir, se empezó a mezclar estos dos mundos. Una de las que más fuerte viene pisando es la NVIDIA. NVIDIA lanzó varias tarjetas de desarrollo para lo que viene siendo inteligencia artificial con IoT. Entre sus versiones está la Jetson Xavier NX. La Jetson Xavier, por ejemplo, déjame ver acá, es una computadora totalmente, o sea, es más una GPU que una CPU. Básicamente tiene 384 núcleos CUDA con 48 tensores. Es decir, está muy optimizado para trabajar con lo que vendría a ser TensorFlow. TensorFlow es justamente su arquitectura basada en tensores. Entonces, él está muy enfocado a eso. En la CPU tiene 6 núcleos. Tiene 6 núcleos de NVIDIA Carmel basados en una ARM 8.2 de 64 bits. Y tenemos después aceleradores de video. De memoria tenemos 8 GB. Y la storage sigue siendo micro SD, es decir, hay que incluir el sistema operativo, etcétera. Hay que incluir a través de una tarjeta SD e insertar en la ranura correspondiente. Tiene codificadores de video, soporta hasta 2 cámaras, tiene conexión Ethernet, display HDMI, USB y otros como pues los pines de entrada y salida convencionales y cuadrado C, SPI, UART, etcétera. Entonces es una de las propuestas de NVIDIA que tiene bastante, vamos a decirle, popularidad, ganó bastante popularidad actualmente en el mercado y está muy enfocado a lo que es inteligencia artificial, es decir, reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de básicamente visión computacional, cálculos, etcétera. Luego tenemos una versión un poco más reducida que es la Jetson Nano. La Jetson Nano tiene un poco menos de núcleos en la GPU, tiene 128 núcleos de NVIDIA Maxwell. La CPU ya viene a ser una quad-core y la memoria generalmente la que mejor trae es la de 2 GB de memoria RAM. Y el storage también sigue siendo microSD, es decir, la parte de sistema operativo, la parte de archivos, etcétera, sigue siendo en una microSD. Entonces, se mantiene ese estándar. Y también tiene todas las partes de codificación de video, display HDMI, USB, etcétera. Esa es la propuesta de NVIDIA de la Jetson Nano. Luego también tenemos otra propuesta que viene siendo la Jetson TX2. La Jetson TX2 es una versión un poco antigua de una de las primeras que salió. Viene más en un módulo que otra cosa. Entonces, se está dejando de producir y recomienda pasar directamente a la Jetson Xavier NX porque su rendimiento es 10 veces mejor que la Jetson TX2, ¿verdad?
pero hubo bastantes proyectos interesantes desarrollados por la TX2. Luego tenemos una propuesta un poco más de bajo nivel, que viene siendo la Mixduino. La Mixduino es una mezcla entre la SP32 y un chip que trae CPET, que está enfocado en inteligencia artificial. Es decir, él es capaz de ejecutar pequeños algoritmos de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones, solo que a una velocidad mucho más bajo, o sea, su latencia es mucho más alta que lo que viene a ser Jetson Xavier o las propuestas de NVIDIA. Pero para ciertos proyectos, comparado con el precio de los otros, es bastante más, vamos a decirle, mejor opción para insertar en nuestro proyecto. Porque uno de sus problemas es que, a pesar de que ejecuta todo bien los reconocimientos, etcétera, tiene una latencia muy alta entre cada proceso. Entonces, de repente, para un pequeño vehículo autónomo, ya sea solamente experimental, de repente no podría funcionar porque a medida que se va moviendo el vehículo, él sería incapaz de llevar el ritmo. Pero, sin embargo, en una Jetson Xavier, por ejemplo, ese problema tal vez no habría, ¿verdad? Dependiendo de qué tantas cosas querramos que nuestro proyecto reconozca. Entonces, esta propuesta es la de Mixduino, que aparte de que, vamos a decirle, la parte de inteligencia artificial se encarga el chip de CPET, y la parte de lógica, entradas, salidas, etcétera, está encargado la SP32. Se programan aparte, es decir, no se programan como uno solo. Uno tiene que hacer un código para la CPET y otro código para la SP32, pero se cargan por un mismo puerto, solo que él posee un puente, un bridge acá USB que le permite comunicarse con los dos, entonces uno le carga independientemente el código o al uno o al otro. Luego están las opciones de drones. También están bastante populares hoy en día en el mercado. Comenzando con la DJI NASA Lite, que es un controlador de vuelo propio de la DJI. Son los mismos que hacen esos drones que son bastante famosos en el mercado y de hecho muy queridos. Crecieron bastante en los últimos tiempos. Entonces, esa es un controlador de la marca DJI, que es para drones convencionales, es decir, vuela, de repente foto y videos, etcétera, vuelos planeados. Luego abajo tenemos la Pixhao 2.4.8, que es un controlador de vuelo de Pixhao, que también está basado en un sistema de 32 bits. Entonces, tiene diferentes puertos, CAN, GPS, serial, etcétera, de telemetría, para poder controlar los motores, poder controlar de repente aletas y toda esa parte, ¿verdad? Algo que hay que aclarar es que el hecho de que sea drones significa que es cualquier vehículo autónomo. Puede ser un barco, puede ser un avión, puede ser un helicóptero, puede ser un cuadricóptero, etcétera. Puede ser un vehículo. Y todos estos controladores de vuelo o controladores de drones funcionarían. Solamente que hay que configurarle para el entorno el que van a trabajar. Estas Pixhao 2.4.8, la DJI, son, vamos a decirle, placas enfocadas a hobbyistas o para prototipado. Es decir, que no tienen un enfoque comercial. Es decir, no podés agarrar esto y vender. O sea, podría, pero no queda un trabajo profesional porque él está hecho para un prototipado. A raíz de eso lanzaron la Pixhao Cube. La Pixhao Cube es un controlador de vuelo enfocado ya al producto final. Es decir, prototipás con lo que ves acá, con lo que podemos ver acá. Pero esta parte del cubo que está acá tiene un pequeño conector interno que nos permite desconectar. Es decir, nosotros podemos hacer la prueba con este módulo. Hacemos todas las pruebas. Una vez que afinemos todo el circuito y tengamos nuestro producto listo, desconectamos el cubo, diseñamos nuestra propia placa y le conectamos el controlador principal, que sería la que está dentro de un cubo de metal. Conectamos a nuestra placa y tenemos nuestro equipo totalmente funcionando. Entonces, él ya está enfocado a eso. Es decir, ya no hay que, en el caso de la Pixhao y los otros, habría que mirar la documentación y diseñar todo de cero. Con la Pixhao, la Cube, la versión Cube, no hace falta eso. Luego tenemos dos controladores que son para drones de carreras. No tienen mucho
vamos a decirle, muchos periféricos. Sencillamente sus funciones principales son estabilizar el dron y volar a la dirección que nosotros le ordenemos. Eso le da la ventaja, por ejemplo, de poder hacer piruetas, etcétera, volar a altas velocidades y más piruetas que otra cosa. Entonces, son pequeños controladores de precio, son mucho más baratos. Y tenemos una versión basada en Arduino que es la ArduPilot. La ArduPilot está basada en Arduino, tiene todos los periféricos para GPS, vuelos autónomos, etcétera. Con la diferencia de que es 8 bits y todos los demás son 32 y 64 bits. Entonces, en potencia de cálculo y de repente se queda limitado para un dron que queramos que tenga muchas funciones, como de repente integrarle cámaras, etcétera, reconocimiento de imágenes, se vuelve un problema. Entonces, no es recomendable tanto la ArduPilot dependiendo del proyecto. Si nuestro interés es sencillamente volar, sacar fotografías, funciona bastante bien, siempre y cuando cuidemos la parte mecánica de los drones, porque el secreto de que un dron vuele bien está en la parte mecánica más que en la electrónica. Porque si una estructura no es estable, el dron, la lectura de los sensores en el vuelo no es certera. Y si la información no es certera en el aire, el controlador de vuelo no puede tomar decisiones certeras y no funciona. Se cae, se estrella, pierde conexión, etc. Entonces, estas son las plataformas que les vengo a presentar. Cada proyecto que tengan tiene una plataforma que es adecuada para la que ustedes usan. Y entonces, eso es todo. Estas son mis redes sociales, mi correo. Escribo un pequeño blog en Medium de repente de cosas que me interesan y me pueden encontrar en Twitter así. Entonces, eso era la información que quería compartir con ustedes. Y una vez más, agradezco mucho el honor de que me hayan invitado a LatinoWar y espero que haya sido información y estemos participando los años venideros en más charlas. Y eso es todo. Muchísimas gracias.